Del Pistis Sophia de Jesucristo dado después de resurrecto. Un capítulo 131. María continuó diciendo: Mi Señor, el dragón de las tinieblas viene a este mundo no de la luz del sol y las tinieblas del dragón. El Salvador respondió diciendo a María: Cuando la luz del sol está por encima del mundo oculta las tinieblas del dragón. Pero si el sol está debajo del mundo, entonces las tinieblas del dragón permanecen como velos del sol y su hálito cae sobre el mundo por la noche en forma de humo, es decir, que si el sol recogiera sus rayos a sí mismo, el mundo no sería capaz de soportar las tinieblas del dragón en su verdadera forma. De otro modo sería disuelto e iría a su ruina total. Cuando el Salvador dijo esto, María continuó diciendo: Mi Señor, aún debo preguntarte algo más y espero que no me lo ocultes. Dinos, ¿quién compele al hombre a pecar? El Salvador respondió diciéndole a María: Son los arcontes del destino los que compelen al hombre a pecar. Y María respondió diciéndole al Salvador: Mi Señor, probablemente los arcontes no descienden al mundo a compeler al hombre a pecar. De la copa del olvido. El Salvador respondió diciendo a María: Ellos no descienden al mundo en esa forma. Sin embargo, cuando un alma antigua está a punto de descender por medio de ellos, entonces los arcontes de ese gran destino que están en la cabeza de los eones, que es la región conocida como el reino de Adamas, la cual es esa región que está enfrente de la Virgen de Luz, le dan al alma antigua una copa del olvido hecha con el germen de la maldad y llena de toda clase de deseos y olvidos. E inmediatamente cuando esa alma haya bebido de la copa, se olvida de todas las regiones que ha visitado y de todos los castigos por los que ha pasado. Del espíritu falso. Y esa copa del agua del olvido se convierte en un cuerpo fuera del alma, que se parece al alma de todas sus formas y actúa como ella. Esta es llamada el espíritu falso. De la creación de una nueva alma. Si por el contrario, es un alma nueva que ellos han extraído del trabajo de los arcontes y de las lágrimas de sus ojos o más bien del aliento de sus bocas, en una palabra, si esta es una de las almas nuevas o si es una del trabajo de los arcontes, entonces los 5 grandes arcontes del destino toman el trabajo de todos los arcontes de sus eones, lo modelan, lo dividen y hacen de él una alma. O si es desecho de la purificación de la luz, Melquisedec lo toma entonces de los arcontes. Los 5 grandes arcontes del destino modelan simultáneamente el desecho, lo dividen y hacen de él almas diferentes para que cada uno de los arcontes de los eones deposite su parte dentro del alma. Por esta razón lo modelan juntos para que todos puedan tener parte en ella. Y los 5 grandes arcontes, si lo dividen y convierten en almas, lo extraen del trabajo de los arcontes. Pero si es uno de los del desecho de la purificación de la luz, entonces Melquisedec, el gran receptor de la luz, toma el desecho de los arcontes, o si es de las lágrimas de sus ojos o del aliento de sus bocas, en una palabra, extraído de tales almas, cuando los 5 arcontes lo dividen y lo convierten en almas diferentes, o más bien si es una alma antigua, el arconte que está en la cabeza de los eones mezcla la copa del olvido con el germen de la maldad y la mezcla con cada una de las almas nuevas en el momento de estar en la región de la cabeza. Y esa copa del olvido se convierte en el espíritu falso para esa alma y aguarda el momento oportuno fuera del alma, convirtiéndose en una vestidura para ella y con mucha semejanza en toda forma, siendo como una envoltura en el exterior. Del soplo del poder. Y los 5 grandes arcontes del gran destino de los eones, y el arconte del disco del sol y el arconte del disco de la luna, soplan en el corazón de esa alma y surge de ellos una parte de mi poder que el último auxiliar ha depositado en la mezcla. Y la parte de ese poder permanece dentro del alma, desencadenada y existiendo sobre su propia autoridad para la economía por la cual ha sido intercalada, para darle entendimiento al alma con el objeto de que siempre pueda buscar las obras de la luz de las alturas. Y ese poder es como las variedades del alma en cada forma y se asemeja a ella. Este no puede estar fuera del alma, sino que permanece dentro de ella tal como lo he ordenado desde el principio. Cuando resolví verterla en el primer mandamiento, le ordené que permaneciera fuera, dentro de las almas para la economía del primer misterio. Jesús promete revelarlo todo detalladamente. Y así os diré en la expansión del universo todas estas palabras relativas al poder y al alma, según los tipos en que sean modelados o los arcontes que las modelan, y las diferentes variedades de las almas. Y así os diré en la expansión del universo cuántos son los que las modelan.
Y os diré el nombre de todos ellos. Y os diré cómo el espíritu falso y el destino han sido preparados. Y os diré el nombre del alma antes de que sea purificada y además su nombre al ser purificada y al hacerse pura. Y os diré el nombre del espíritu falso y os diré el nombre del destino. Y os diré el nombre de todas las ataduras con las que los arcontes atan al alma con el espíritu falso. Y os diré el nombre de todos los liturgos que modelan al alma en los cuerpos del alma en el mundo y os diré la forma en que las almas son modeladas. Y os diré el tipo de cada una de ellas, y el tipo de las almas de los hombres y de las aves y de los animales salvajes y de los reptiles. Y os diré el tipo de todas las almas y de los arcontes que han sido enviados al mundo para que vosotros seáis perfeccionados en la gnosis. Todo esto os diré en la expansión del universo. Y después os diré por qué todo esto ha sucedido. Del poder de la luz y el espíritu falso. Prestad atención que voy a hablaros sobre el alma de acuerdo con lo que os he mencionado. Los 5 grandes arcontes del gran destino de los eones, y los arcontes del disco del sol, y los arcontes del disco de la luna, soplan dentro del corazón de esa alma, y de ellos emana una parte de mi poder, tal como os lo he dicho. Y la parte de ese poder permanece dentro del alma con el objeto de que ésta pueda mantenerse en pie, y colocan al espíritu falso fuera del alma, vigilándolo y designándolo a ella. Y los arcontes lo atan al alma con sus sellos y sus lazos, y lo unen a ella para que siempre pueda controlarla a fin de que constantemente cometa sus injurias e iniquidades y sea su esclava, permaneciendo bajo su dominio en los cambios de cuerpo. Y la sellan a él para exponerla a todos los pecados y deseos del mundo. Los padres que debemos abandonar. Por esta causa he traído los misterios a este mundo para desatar todos los lazos del espíritu falso y todos los sellos atados al alma, esos misterios que liberan al alma de sus padres los arcontes y las transforman en luz sutil para conducirla hasta el reino de su Padre, el primer principio, el primer misterio, eternamente. Por esta causa os he dicho en ese entonces. Debéis abandonar a vuestros padres, los arcontes del destino, para que yo pueda convertiros en hijos del primer misterio eternamente. Capítulo 1. Las regiones del gran invisible. Y por otra parte Jesús no había hablado a sus discípulos de la total expansión de todas las regiones del gran invisible y de los triples poderes y de los 24 invisibles, y de todas sus regiones y sus aeones y sus órdenes, ni de cómo éstas se extendieron, estas que son las emanaciones del gran invisible, y de sus no generados y sus autogenerados, y sus generados y sus dadores de luz, y sus impares y sus regidores y sus autoridades, y sus señores y sus arcángeles, y sus ángeles y sus decanos y sus servidores, y todas las casas de sus esferas y todas las órdenes de cada una de ellas. La total expansión de todas las regiones del gran invisible, en la aurora de cualquier creación cósmica, resulta extraordinaria. El adepto debe conocer todas las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos y el modo como éstas se expanden en la aurora de la creación. En estas regiones moran los aeones y sus órdenes sagradas que son las emanaciones de lo divinal incognoscible e inmanifestado. Los 30 aeones pleromáticos surgiendo por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas del Propadre resplandecen. Los 30 aeones surgen en la aurora de la creación. Los triples poderes, la ley del 3, las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, son indispensables para crear y volver nuevamente a crear. Las 3 fuerzas son: Santo afirmar, Santo negar, Santo conciliar. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fuerza positiva, fuerza negativa, fuerza neutra. Cuando estas 3 fuerzas fluyen en direcciones distintas no pueden realizar ninguna creación. Para que surja una nueva creación estas 3 fuerzas primarias deben reunirse en un punto dado. Los triples poderes y los 24 invisibles están presentes en la aurora de cualquier creación cósmica. Fuerzas positiva, negativa y neutra, trabajo intensivo en la gran obra, forman un todo único. Y los 24 ancianos trabajan incesantemente en el zodíaco dentro del cual palpita nuestro sistema solar. Del resplandor de la luz, el rayo de las eternas tinieblas, surgen en el espacio las energías despertadas de nuevo en la aurora del gran día. El 1 del huevo, el 6 y el 5, después el 3, el 1, el 4, el 1, el 5, el doble 7, la suma total.
Y estas son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores divinos, los números, los que no tienen cuerpo y los que sí los tienen, el hombre divino, la suma total. Del hombre divino emanan las formas, las chispas, los animales sagrados y los mensajeros de los sagrados poderes dentro del Santo Cuatro. Así sucede siempre en el alba de toda creación cósmica. Del gran invisible emanan también los no generados a sí mismos, es decir, aquellos que aún no han llegado al nacimiento segundo. Del gran invisible emanan los autogenerados, aquellos que trabajaron con los misterios del sexo y llegaron al nacimiento segundo. Del gran invisible emanan los discípulos de los autogenerados, generados también. Del gran invisible emanan los discípulos de los generados por sí mismos y sus dadores de luz, y sus impares y sus regidores y sus autoridades, y sus señores y sus arcángeles, y sus ángeles y sus decanos y sus servidores, y todas las casas de sus esferas respectivas, y todas las órdenes esotéricas de cada una de ellas. Capítulo 135 de los profetas. El Salvador continuó diciéndole a María: Amén, amén os digo. Ningún profeta ha penetrado en la luz, sin embargo los arcontes de los eones han discutido con ellos fuera de los eones y les han entregado los misterios de estos. Y cuando llegué a la región de los eones, convertí a Elías enviándolo al cuerpo de Juan, el Bautista, y el resto también los convertí en cuerpos idóneos para que hallaran los misterios de la luz y penetrarán y heredarán el reino de la luz. De los patriarcas a Abraham, a Isaac y a Jacobo por otro lado, les he perdonado todos sus pecados e iniquidades y les he otorgado los misterios de la luz en los eones y los he puesto en la región de Yabraot y de todos los arcontes que se han arrepentido. Y cuando yo vaya hacia las alturas y esté a punto de partir hacia la luz, me llevaré sus almas. Pero en verdad os digo, María, ellos no irán a la luz antes que me lleve sus almas y las de sus hermanos. De las almas justas desde Adán hasta Jesús. El resto de los patriarcas y de los justos desde los días de Adán hasta nuestros días, que estaban en los eones y en todas las órdenes de los arcontes, cuando llegué a la región de los eones, los he transformado por medio de la Virgen de la Luz en cuerpos que serán perfectos, esos que encuentren los misterios de la luz, entrarán y heredarán el reino de la luz.